tenemos que tomar acción, tenemos que dar un paso. Y yo lo que les digo es, a ver, yo ya subí la montaña más alta, el Everest, pero todas las montañas se suben igual y solamente es poner un pie enfrente del otro. Entonces, yo les digo, no importa de qué tamaño sea tu objetivo, pero si todos los días te preguntas qué paso puedo dar hoy para hacerlo, para lograrlo, lo vas a cumplir. Y no importa si duras 2 meses, 3 años, 10 años, pero el chiste es nunca parar y siempre moverte. Y a lo mejor después te vas a desviar y va a haber otro objetivo, pero tuviste que dar ese primer paso para ver que estaba ahí. Y mucha gente nunca da el primero. Y es ahí donde entra la frustración. Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitada a Andrea Dorantes, alpinista profesional de 26 años, que se ha convertido en la persona más joven de América Latina en subir las 7 cumbres en el menor tiempo, completando así desde Asia en el Monte Everest, el Kilimanjaro en África o el Monte Vinson en la Antártida. Además, Andrea es la primera persona en Latinoamérica en completar una expedición al Círculo Polar Ártico sin ningún tipo de apoyo. Andrea es conferencista internacional y actualmente está incursionando como maratonista y triatleta. Hoy hablaremos de cómo vivir la vida sin arrepentimientos, el riesgo mortal al ser alpinista y cómo compartir tu visión de vida con el mundo. Andrea, bienvenida a Progresivo Podcast. Muchas gracias. Oye, pues gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estuvo corriendo, ¿no? El contacto desde que nos comunicaron por ahí con Gerardo. Dicen, oye, va a estar en Guadalajara. Pues, ¿quién va a estar en Guadalajara? Y me platicaron de las hazañas increíbles que has hecho. Uh-huh. Realmente, y para mí significa mucho porque te mencionaba antes de arrancar la charla, ¿no? Que yo me estoy intentando involucrar de poquito en ese mundo, pero pues tú eres experta, pues gracias por estar aquí. No, la verdad qué padre que lo pudimos cuadrar, porque sí fue de último momento y ya. Pero así son las cosas, cuando te toca, te toca. Oye, y hablando de estos últimos momentos y oportunidades, me platicaron de una anécdota tuya interesante en Noruega, uh-huh. Una expedición que te aventaste tú sola. Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito de esa aventura? Sí, justo hace un año en febrero fui a Noruega a hacer una expedición sola y sin apoyo. Lo que consiste en una expedición sola y sin apoyo es que pues estás ahí, tú en medio de la nada y no puedes recibir apoyo de ningún tipo. Entonces eso significa que tú tienes que ser autosuficiente, tú tienes que montar tu casa de campaña, tú tienes que jalar tu trineo, tú te tienes que hacer de comer, tú tienes que derretir nieve, todo. Y lo que yo hice fue cruzar el Círculo Polar Ártico. Volé a Laxell, que es un pueblito hasta arriba de Noruega. De ahí un amigo noruego me dejó en medio de la nada, me dijo, aquí está una brújula, aquí está un mapa, hazle como puedas. Y así empezó la aventura. La verdad es que fue una expedición un poco complicada porque pues yo dependía de mí al 100%. Si algo me pasaba, no iba a haber nadie que me pudiera rescatar. Y así estuve 6, 7 días en un frío impresionante. Ha sido de los fríos más feos que he tenido que pasar porque es un frío muy húmedo, el de Noruega. Y el último día, yo ya muy feliz porque según yo ya se iba a acabar la expedición, llego al punto donde yo había marcado en el mapa donde mi amigo me iba a recoger. Y tenía las coordenadas, todo. Y yo dije, ay, pues ya hoy acaba la expedición. Y que llego a ese punto y me doy cuenta que yo todavía estoy en medio de las montañas y que no se ve que esté cerca de civilización. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Porque dije, ya no tengo coordenadas, el mapa ya no me sirve porque ya sé que está mal y estoy en medio de la nada y ya va a oscurecer porque en el invierno pues oscurece muy temprano y empezaba a hacer muchísimo frío. Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ya viendo hacia el horizonte, de la nada veo un poste de luz, muy a lo lejos. Y dije, pues voy a caminar hacia allá. Entonces eran kilómetros y kilómetros. Pero dije, si hay un poste de luz, seguro hay civilización cerca. Entonces empecé a caminar por ahí, yo ya cansadísima después de varios días, también como desesperada. Y de la nada en la nieve empiezo a ver marcas de
un snowmobile que había pasado por ahí. Dije, bueno, si pasó un snowmobile, significa que a lo mejor voy a llegar a un lugar con personas o algo. Entonces empecé a seguir esas huellas y doy con una casita en medio de la nada y resulta que toco y sí había una pareja ahí, que esa pareja se dedica a cuidar venados. Entonces solo van una vez a la semana, le dan de comer a los venados y después ya se van. Entonces tuve la suerte de que justo cuando yo les toqué, ellos estuvieran ahí. Les toco, estaban súper confundidos. ¿Qué hace una mexicana en medio de Noruega en el invierno jalando un trineo? O sea, como que nada tenía sentido. Pero bueno, me dejaron pasar, me dieron de comer, me prestaron un cargador para cargar mi iPhone porque se me había roto el cargador en la expedición, entonces todo el tiempo estuve incomunicada y ya con eso le pude mandar mensaje a mi amigo y él ya pasó ahí por mí. Entonces sí fue una experiencia muy padre, una expedición difícil, pero al final, bueno, las cosas se dieron para que saliera bien. Oye, ¿y qué te impulsó para esa expedición en específico? Para decir, lo voy a hacer sola y hasta cierto punto terminaste incomunicada, pero ¿cuál es la diferencia en que decidieras hacerlo sola o decidieras hacerlo con un equipo? Un mes antes de esa expedición estuve en la Antártida y ahí tuve la oportunidad de esquiar al Polo Sur. Y fue una expedición similar donde vas jalando tu trineo, pero iba acompañada. Y hay un reto que en la Antártida que es cruzar 1,130 kilómetros sola y sin apoyo, y yo lo quiero hacer. En algún punto de mi vida lo quiero hacer. Entonces, en México nadie lo ha hecho, es más, no hay ninguna persona en toda Latinoamérica que lo haya hecho. Y hay solo como 8 mujeres que lo han hecho solas. Y dije, yo lo quiero hacer. Entonces conocí unos noruegos. Los noruegos son los reyes del Polo Norte, del Polo Sur, y ellos me dijeron, a ver, si esto es en serio, te invitamos a Noruega, que te pruebes 6 días y veas cómo te sientas y ya de ahí puedes decidir si quieres regresar a la Antártida e intentar esta expedición. Entonces, ese fue el motivo por el que fui a Noruega a intentar hacer esa expedición sola. Y una vez que te rescatan, por así decirlo, ¿qué sensaciones, digo, más allá obviamente de la sensación de alivio, obviamente de que te hayan rescatado, pero qué sensaciones cruzan por tu cabeza cuando piensas que podrías morir, o sea, que estás sola, que encuentras auxilio y que pues logras comunicarte? No, obviamente lo primero fue como alivio, relajación, darme cuenta de que lo logré, pero en muchas expediciones he estado en situaciones complicadas, difíciles, donde yo he tenido que ponerme a prueba y sé que aunque las cosas se hubieran complicado, pues hubiera tenido que ingeniármelas para sobrevivir, porque no te queda nada más que pues luchar por tu vida. Oye, yéndonos un poquito para atrás, a mí me sorprendió cuando empecé a ver la historia, porque sé que no siempre te has dedicado a esto. Tienes 3 años, más o menos. Sí, como 3 años. Haciendo esto, pero antes eras futbolista. Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu trayectoria antes de ser alpinista, en tu trayectoria siendo futbolista? Sí, yo crecí en León, Guanajuato, y el fútbol siempre fue mi vida desde chiquita. Y de hecho, cuando yo era niña, el fútbol femenil todavía ni era tan grande como es ahora. Y me tocó jugar muchos años con puros hombres. Y mi mayor sueño era irme a Estados Unidos con una beca deportiva para poder jugar allá a un nivel mucho más competitivo. Termino prepa, me gradúo, me voy a Estados Unidos a jugar y 2 años después de estar ya jugando a un nivel competitivo, lo dejo de disfrutar. Así fue muy raro. No sé qué pasó, pero un día me despierto y es como que ya no siento lo mismo por el fútbol como antes. Y ese momento fue cuestionarme, a ver, ya no me gusta el fútbol, pero ¿qué sigue? Y es ahí donde, cuestionándome qué me hace feliz, me doy cuenta que a mí siempre me ha gustado mucho esquiar en la nieve. Entonces dije, bueno, si estoy en Estados Unidos, en la universidad, pues voy a aprovechar para ir a una universidad donde pueda esquiar. Me transfiero y es en la nueva universidad donde empiezo a hacer actividades al aire libre, porque en León, yo creciendo, nunca fui a acampar, nunca hice ninguna actividad de lo que estoy haciendo ahora. Entonces no es como que crecí en ese ámbito. Yo viendo tus conferencias, ahora que mencionas
con encontrar tu objetivo, Ujú. que muchas tienen que ver con eso, y creo que muchas de las decisiones que al final terminamos tomando en la vida es porque creemos que tenemos un objetivo, que tenemos un cierto propósito, y a veces avanzamos por años o avanzamos toda nuestra vida sin cuestionarnos si realmente lo que estamos haciendo nos gusta Ujú. o realmente qué impacto está teniendo en nuestra vida. ¿Tú qué objetivo tenías cuando querías ser futbolista? ¿Y dónde sientes que pudo haber habido un cambio dentro de tus objetivos para que viraras de camino? Para mí el objetivo siempre fue irme a Estados Unidos a jugar allá. A lo mejor sí me hubiera gustado representar a México en algún punto, pero lo que sí tenía más claro es que yo quería jugar en Estados Unidos. Y a lo mejor lo que me pasó es que como cumplí ese objetivo, a lo mejor perdí esas ganas de ir tras algo, porque ya lo estaba viviendo. Entonces a los 2 años dije, ya lo cumplí, pero ahora qué sigue. Y ahora que he hecho estos retos me doy cuenta de que soy ese tipo de personas que va por objetivos. Y cuando los cumple ya los deja a un lado y es ahora que sigue. Porque si ahorita me preguntas, quisiera subir otra montaña, ahorita ya como que las montañas ya hice lo que quería y ya estoy buscando nuevos retos. Entonces ya me doy cuenta que soy ese tipo de personas. Fíjate, yo estaba corriendo con esta preparación que te digo Ajá. para correr el ultra en 15 días. Ya. Ya. No, Ya no sé, llegó el momento. no sé si estoy listo, pero pues nunca estamos listos, Sí, entonces hay que aventarnos, ¿no? exacto. Le digo a mi esposo, oye, pues, si nos sacan en helicóptero, pues que nos saquen, ¿no? Pero en esta preparación yo estaba escuchando un libro, que es un libro que a mí me encanta, que se llama Piénsalo otra vez. Y mencionan esto que tú dices en cuanto a que muchas veces es más importante o que le damos más valor a el proceso o la idea del objetivo, Ujú. pero cuando llegamos, pues obviamente el pico de dopamina ya bajó. Sí. O sea, esta sensación, hacían este experimento donde le dicen a una persona, oye, ¿qué harías con $1,000,000? Entonces, el ejercicio mental de nosotros imaginar que tenemos $1,000,000 o imaginar que subimos una montaña o imaginar que somos futbolistas profesionales, te genera más placer que el momento donde llegas. Ujú. Cuando llegas, ya no puedes recurrir a más placer. Entonces se apaga esa parte del cerebro Ujú. y es cuando bloquea el sentimiento y lo manda hacia un lado. Y es cuando sigues por el próximo objetivo. Entonces te habla que es muchas veces para el ser humano es más importante la sensación de poder lograr algo que muchas veces terminar logrando. Y fíjate que pasa eso. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿y qué sentiste cuando llegaste a la cumbre del Everest? Y les digo, es que mi respuesta los va a decepcionar, de que no sentí nada. Y muchas veces porque ya lo viviste antes. Bueno, a veces lo vives antes, como tú lo mencionabas, que cuando en verdad sucede, ya no está ahí ese pico de dopamina. Pero también bueno, por ejemplo, en las montañas llegas a la cumbre y apenas vas a la mitad del camino. Entonces no puedes festejar mucho porque todavía te falta la bajada y muchas veces en las bajadas es donde pasan la mayoría de los accidentes. Entonces solo vas a la mitad. Sí, creo que muchas veces nos enamoramos más de la idea Sí, de la idea. de las cosas que tal cual Ujú. del hecho. Y digo, se puede vender por la sociedad o por la familia y demás de muchas formas, pero es algo bien interesante porque creo que a veces basamos toda nuestra felicidad en lograr estas metas, pero no nos damos cuenta cuando te dicen que el camino es el más importante, Ujú. porque realmente los picos de dopamina, del esfuerzo, de la preparación para subir una montaña, tú ya te estás visualizando para subirla, ya estás viviendo esas sensaciones antes de subirla. Sí, claro, y como tú dices, el trayecto es mucho más importante. Por ejemplo, yo duré 45 días en subir el Everest y estuve 3 minutos en la cumbre. Entonces imagínate que solo me hubiera enfocado en esos 3 minutos que estuve. Es todo el trayecto lo que hizo la experiencia. Sí, esto que mencionas de que la gente se decepciona, ¿cuál ha sido la reacción cuando tú le dices al público, oye, mi experiencia fue esta, sentí esto, qué reacciones has tenido? Pues es como que shock, porque como que lo idealizamos mucho. Idealizamos esta respuesta de que fue la mejor sensación de mi vida, ha sido lo mejor que me ha pasado. Pero si eres honesto, es de que no, pues llegué a la cumbre, estuve 3 minutos, se murió mi teléfono, no pude sacar fotos, no pude sacar videos y fue bajar. Entonces es como cuánta gente se obsesiona con un objetivo y cuando llegas te das cuenta que no es lo que tú esperabas, ¿no? Sí, que esto que mencionas, lo que te pasó en Estados Unidos cuando Sí. logras llegar a jugar allá. Ujú. Y dentro de esta parte, regresándonos un poquito al momento donde decides virar,
¿qué dejas atrás como futbolista profesional que te estás encaminando a jugar, o sea, en la MLS femenil? ¿Qué dejas atrás para poder reencontrarte en lo que te gusta, en tu nueva pasión? Pues yo creo que lo primero que tuve que dejar atrás fueron las expectativas y las proyecciones que había de mí, de mis entrenadores, de mis compañeros de equipo, de mis papás, de mi familia, sobre todo las expectativas que yo tenía de mí. Entonces ya cuando las dejas a un lado, cuando las dejas atrás, es cuando verdaderamente te puedes cuestionar qué es lo que quieres hacer ahora de tu vida. Y muchas veces es difícil dejar esas expectativas que tú tienes de ti. Las de los demás es un poco más fácil, pero tú ya te visualizaste cómo va a ser tu vida y de la nada decir, no, ya mejor por ahí no es. ¿Qué tal si me abro a estas posibilidades y a ver qué se aparece? Porque yo cuando tomé esta decisión de dejar el fútbol no tenía ni idea de todo lo que iba a ser mi vida unos meses después. Y si cuando, o sea, yo creciendo, siendo futbolista, jamás en la vida se me hubiera ocurrido subir el Everest o subir la montaña más alta de cada continente. Entonces a veces es importante ir dejando las cosas que ya no te apasionan para crear espacio para descubrir nuevas pasiones. De hecho, tú hablas de la expectativa que se van generando las demás personas en nosotros. Yo soy creyente, pues como verás, un par de libros que tengan que ver con neurociencias, con temas psicológicos, que muchas de las decisiones, si no es que la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestra vida no son para nosotros, son para complacer a los demás. Sí. Sí, son para estas decisiones sociales, que sería como las decisiones funcionales, que por ahí las mencionan, ¿no? Son las que están llevadas a lograr un objetivo. Ajá. Luego tienen las decisiones emocionales, ¿no? Que son las que yo tomo para hacer, y luego las decisiones sociales que tomo para hacer para los demás. Ajá. Y yo lo veo, y lo veo en Guadalajara, ahora que hablábamos de la comparativa, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara, León. Cada ciudad obviamente tiene sus culturas. Lo veo muy marcado en Guadalajara, lo veo muy marcado en México, que muchas de las decisiones que tomamos son para ser para los demás. Sí. Son para qué debería de ser yo para los demás, y en función de eso tomo todas mis decisiones. ¿A ti cómo te jugó esta expectativa de la gente, de tus amigos, de tus familiares, cuando empiezas a cambiar de rumbo, a convertirte en alpinista? Y obviamente, pues con 26 años también, ¿qué influencia llegan a tener tus papás en esto? Yo creo que es ser súper honesto contigo mismo, porque no puedes dedicarle tu vida a complacer lo que la gente espera de ti. Entonces yo creo que en el momento en que tú te pones como prioridad, no te importa ir dejando gente atrás, la gente que no va a creer en ti o gente que te va a poner el pie, la vas dejando, la vas soltando, y tú muy firme con eso que quieres obtener, y que las decisiones sean verdad para ti y que no lo estés haciendo por nadie más. Entonces, cuando yo me puse como prioridad, pues fue fácil ir encontrando esas personas que me iban a apoyar. Y mis papás, la verdad, siempre me han dado la libertad de yo hacer lo que quiera mientras me haga feliz. Entonces, eso para mí no tiene precio. Creo que la libertad, que era una palabra que yo la veía en las recurrentes entrevistas, pero también el que no te querías quedar con ganas de nada. ¿En qué momento las personas, en las conferencias que has dado, y que creo que la motivación creo que viene cuando vemos a una persona que te decían, oye, pues que necesitas 8 o 10 años de experiencia para poder lograr subir esta cumbre? Y pues en 3 subiste todas. Sí, ¿qué reacciones tienen las personas en esta reflexibilidad de decir, oye, pues yo tengo 40 años, 30 años, ella está viviendo su sueño, lo que le hace feliz, y cómo yo no puedo hacerlo? ¿Tú cómo lo ves de cara a las personas y a las charlas que has tenido? Pues yo lo que siempre les digo es de que tú tienes que crear tu propia realidad. Solo tú puedes crear tu vida. Y a mí me decían, por ejemplo, no, en México solo apoyan el fútbol varonil. Tú eres mujer y eres montañista. O sea, ¿qué empresa va a apoyar a una montañista que ha subido 4 montañas y ahora dice que va a subir la más alta de cada continente? O sea, como ¿con qué base, con qué fundamento, con qué experiencia vas a ir tú a tocar esas puertas? Pero todo eso me entraba por aquí, me salía por acá, y era decir, yo sé que puedo, y vender mi potencial. En lugar de decirles, solo he subido 4 montañas, mejor decirles, oye, me puedo convertir en la persona más joven de Latinoamérica en subir las 7 cumbres. Le entras y es como, cuando tú crees en ti, es mucho más fácil que la gente crea en ti. Entonces, para mí, eso ya me marcó la vida, y
ahora sé que no hay imposibles, que nosotros mismos nos vamos poniendo nuestros límites. Entonces, ya, por ejemplo, mi próximo reto va a ser irme de Noruega a Portugal en bicicleta. Pregúntame si he hecho un viaje largo en bicicleta, no, pero ya no me compro cuando la gente me va a decir que es difícil, que necesito años de experiencia, que necesito esto, el otro. Con que yo sepa que lo puedo hacer, lo voy a hacer. Y creo que muchas veces la gente no le da esa importancia de que si tú crees en ti, porque lo escuchamos tanto, que está tan choteado, que ya nos da igual. Pero en verdad, si tú crees que lo puedes hacer, lo vas a hacer. ¿Qué tipo de preparación mental tú has tenido en los años para ser capaz de creer en ti? Porque tú mencionas, ¿no? Y está muy choteado, yo creo que sí. Yo creo que muchas veces te tienen que pasar una cantidad de cosas en la vida, o muy malas o regulares, cada persona lo toma de una manera diferente, pero tienes que tener un antes y un después para terminar confiando en ti, para no ceder ante el síndrome del impostor, que la mayoría de los invitados que han estado aquí, pues oye, este juego interno donde yo no creo poder hacer X cosas, y obviamente con las barreras que después como latinoamericanos tenemos también cuando queremos lograr pues grandes cosas. ¿Qué tipo de preparación o educación o forma de ver la vida te inculcaron en tu familia para poder llegar a este punto donde tú creías y confiabas en ti, primero para la parte de ser futbolista profesional y ahora para ser pues la alpinista que eres? Yo creo que el síndrome de impostor siempre va a estar. Sea lo que sea, nunca vamos a sentir que pertenecemos, pero es hacerlo irrelevante y de todos modos, aunque estés incómodo, pues ahí vas a estar y siempre vas a ser un impostor. Así es como yo lo veo. Porque te digo, ahora ya estoy haciendo la transición de montañista, ciclista y después seguro voy a ser cantante y seguro después voy a ser. Entonces, el síndrome de impostor es, ahí va a estar y lo haces irrelevante. Y la verdad es que yo tuve una niñez muy tranquila, no sufrí, no tuve alguna situación fuerte que me marcara, siempre fui una niña diferente, que a lo mejor todas mis amigas bailaban ballet y yo me iba al fútbol con los niños y así, pero es pues siempre ser tú mismo. Y yo creo que antes no le daba tanto valor, pero cuando tú estás siendo tú, todo está disponible para ti y las cosas fluyen y las cosas son más fáciles porque en realidad estás siendo pues quien verdaderamente eres. Entonces, pues para mí eso fue, no te puedo decir, esta experiencia me marcó, hubo un antes, un después. Simplemente fue ser siempre súper honesta conmigo misma y lo que ahora me da como ese punch para seguir es de que pues siempre he tenido objetivos y puedo mirar hacia atrás y decir, pues cuando estaba chiquita tenía esta meta y la cumplí y después tuve esta y la cumplí y tuve esta y la cumplí. Entonces eso te va dando confianza. Y a lo mejor las metas no tienen que ser tan grandes, pero con que tú tengas algo claro y lo cumplas, pues te va a dar confianza y cada vez vas a poder ir haciendo tus objetivos más grandes. Entonces yo creo que para mí fue eso. Sí, como esta analogía de tener un sueño, el sueño pasarlo a objetivo y luego el objetivo realmente pasarlo a acciones para que se convierta en realidad. Sí. O sea, yo que crecí pues en una infancia carente, yo me daba cuenta que es un patrón muy común donde las personas tienen sueños, algunas se llegan a poner objetivos, pero realmente muy pocas pasan a tomar acción. Sí. Y eso lleva a frustración. O sea, porque llevas a personas que tienen años, se llevan toda la vida con los mismos sueños o los mismos objetivos que no están fundamentados en ningún tipo de acción, pues eventualmente te vas a frustrar porque estás teniendo la percepción, la sensación de que no estás haciendo nada con tu vida y que es las personas pues que buscan las conferencias, las charlas, los podcasts en muchas ocasiones para buscar poder conectar con personas pues que sí están buscando tomar acción sobre sus sueños y sobre sus metas. Sí, es que eso que tú mencionas, tenemos que tomar acción, tenemos que dar un paso. Y yo lo que les digo es, a ver, yo ya subí la montaña más alta, el Everest, pero todas las montañas se suben igual y solamente es poner un pie enfrente del otro. Entonces, yo les digo, no importa de qué tamaño sea tu objetivo, pero si todos los días te preguntas qué paso puedo dar hoy para hacerlo, para lograrlo, lo vas a cumplir. Y no importa si duras 2 meses, 3 años, 10 años, pero el chiste es nunca parar y siempre moverte. Y a lo mejor después te vas a desviar y va a haber otro objetivo, pero tuviste que dar ese primer paso para ver que estaba ahí. Y mucha gente nunca da el primero. Y es ahí donde entra la frustración. Y donde sientes que tienes que estar más preparado, que tienes que saber más o que necesitas más influencia para poder dar el paso.
Ahí me preguntaban ahora del próximo Ultra, Ajá. ¿estás listo? Pues no. No. Le digo, lo máximo creo que hemos caminado es caminado, ni siquiera trotando, porque son 9 kilómetros. Ujú. Y es cuando te vas a Europa y te vas todo el día Sí, caminando 9 kilómetros, 10 kilómetros. ¿Cómo vas a recorrer 17 y en montaña o en cerro? No sé. Pero esto que mencionas de los nuevos retos, ajá. realmente, y al final creo que es una parte también cómo te sugestionas mentalmente. Creo que si te pones un reto lo suficientemente grande, pero alcanzable, creo que estás más cerca de obligarte a prepararte día con día para Sí. poder llegar también si ya agarraste ese compromiso. Sí, no. Y muchas veces pensamos que tenemos que saber todo, cada paso que vamos a dar para cumplir ese objetivo, pero muchas veces esa incertidumbre es un regalote, porque ahí es donde te empiezas a cuestionar cómo lo puedes hacer. Y si quisieras tratar de investigar cómo va a ser cada paso, te colapsas porque es demasiado. Entonces, por ejemplo, ahora tú que vas a correr 17, sabes cuál es el objetivo y lo vas a lograr, porque en tu mente ya está. Sí, ya esa etapa de preparación Ya. para poder hacerlo, no importa qué tan preparado no te sientas, o sea, eventualmente va a salir. Va a salir. Sí, Sí. a lo mejor con mucho dolor, Ajá, mucho pero va a agotamiento, salir. pero va a salir. Va a salir. Oye, me gustaría preguntarte, mencionabas el ir a tocar puertas y creo que esto lo quiero complementar con el apoyo al deporte en México. Sí, ¿qué tan fácil o difícil es vivir y generar ingresos de ser alpinista o de practicar cualquier deporte, obviamente los que están cercanos a los que tú estás haciendo en México, obviamente considerando de qué lado está regularmente el apoyo de las marcas y de gobierno? La verdad, el aprendizaje fue toda una curva de aprendizaje porque yo al principio pues no tenía ni idea de cómo se manejaban los patrocinios, no tenía ni idea de qué marcas apoyaban, nada. Entonces ahí fue, a ver, voy a tocar puertas y al principio les decía a las empresas de que hoy, porque para mi primera expedición internacional fue Ecuador. Había subido el pico de Orizaba y a los 2 meses, 3 meses me invitaron a Ecuador a subir montañas más grandes. Yo ni sabía que Ecuador tenía montañas grandes, pero bueno, ahí voy, suena padre la idea. Y no tenía el dinero para hacerlo. Entonces fui a empresas locales en León y les decía, oye, me voy a ir a Ecuador a subir esta montaña, ¿me pueden apoyar? Entonces me daban $100, $200, lo máximo que me dieron fueron $500 y bueno, a mí se me hizo una locura, o sea, un sueño hecho realidad. Me voy a Ecuador, subo esas montañas, me doy cuenta de que mi cuerpo reacciona bien a la altura y digo, ¿sabes qué? Quiero subir la montaña más alta de cada continente. Se me hizo fácil decirlo, pero ya dándome cuenta, a ver, ¿cuánto va a costar? Dije, wow, o sea, ahora pues me tengo que mover mucho más y estructurar cuánto dinero necesito para poder pagar estas expediciones, porque la verdad son expediciones caras, sobre todo el Everest y la de la Antártida. Entonces ya a la hora de sentarme a analizar números, a mí lo que me funcionó fue darle 3 opciones a las empresas. Entonces yo les daba opción de paquete A, B o C, esto es lo que te incluye, esto es lo que te voy a dar a cambio, esto, lo otro. Y lo que fue muy padre para mí fue que todo el apoyo de mis expediciones vino de empresas guanajuatenses, empresas de León. Porque yo buscaba, por ejemplo, a North Face o a las marcas de montaña. Y claro que no me volteaban a ver y tienen toda la razón. Pues si yo había subido 4 montañas, yo creo que dijeron, esta niña trae un hobby muy padre, pero nosotros pues patrocinamos atletas profesionales. Y como les decía antes, fue vender mi potencial, fue enamorar a las empresas de lo que se podía lograr. Y yo estoy sumamente agradecida con Flexi, que Flexi fue la primera marca que creyó en mí. Y ellos me apoyaron en todas mis expediciones y también Grupo Serviacero, también de León, Guanajuato. Entonces, pues puedo decir que el 100% de mis expediciones estuvieron patrocinadas. Y ahora que tengo nuevos retos, la verdad ya no me asusta ir a tocar puertas. Porque sé que me van a decir muchísimas veces que no, pero algún día alguien me va a decir que sí. Entonces simplemente no rendirte cuando te dicen no, porque al principio pues mandaba correos, hacía llamadas y ni siquiera te reciben. Entonces eso ya no me asusta. O sea, tuviste que aprender a ser buena vendedora. Ajá. Sí, es que la verdad es que cuando eliges un proyecto tan grande no te das cuenta todavía de lo que se requiere. Entonces ese era aprendido, tengo que ser buena vendedora.
ahora me tengo que hacer conferencista, ahora tengo que, o sea, va sumando y está padre porque te va sacando de tu zona de confort y no solo te enfocas en una cosa que es subir la montaña. Para llegar a la montaña a lo mejor es lo fácil, pero todo lo que hay detrás es lo interesante. ¿Y qué es para ti lo más complicado en todo este proceso, desde buscar patrocinios, venderlo, productizarte como una marca, convertirte en una figura en los medios de comunicación? O sea, para ti en todo el proceso hasta llegar a cumbre, ¿cuál sería el más complicado para ti? Híjole, yo diría el de conseguir patrocinios, porque a veces sí es como un poco estresante de que la expedición ya está a la vuelta de la esquina porque es por temporadas y tú te estás moviendo y todavía no tienes los recursos y es no rendirte hasta que te tengas que subir al avión. Y ya cuando te subes al avión, descansas de esa presión, pero ahora se vienen cosas más difíciles. Entonces, físicamente podría ser. Entonces, siempre estás pues poniéndote al límite, pero eso es lo que te hace crecer. Sí, realmente estar, como mencionas, pues el límite es el límite de tu zona de confort. Sí. ¿Y qué tan importantes crees que fueron tus habilidades sociales realmente para poder vender este producto o servicio intangible y para que realmente pudieras completar las expediciones? Pues yo creo que fue muy importante porque ya después platicando con varios montañistas, me decían, es que tú cómo conseguiste todo ese dinero, o sea, ¿cómo le hiciste tú para poder conseguir esa cantidad y irte a todas las expediciones? Porque una vez que yo empecé con la primera de las 7 cumbres, ya no paré. O sea, todo salió así, como estaba en el calendario. Entonces yo creo que es justamente tener esa claridad, tener los objetivos bien claros y no rendirte y saber qué va a suceder. Entonces yo creo que las habilidades sociales son súper importantes. Saber a quién conoces, con quién conectas, cómo te vendes, cómo te presentas, cómo los enamoras de tu proyecto. O sea, todo eso va sumando para al final tener ese resultado. Sí, creo que a veces las personas hablamos de la marca personal y la gente piensa que es subir videos a Instagram, pero realmente el impacto que tú tienes como persona con las demás personas, esta conexión, o sea, al final por eso tú y yo estamos aquí sentados. Sí, por la amiga de un amigo que nos conectó en una reunión. Yo la acababa de conocer hace 5 minutos y ya me está diciendo, necesitas llevarla a tu podcast. Entonces creo que esa parte muchas veces la subestimamos. Creemos que teniendo un gran producto, un gran servicio, una gran propuesta de valor, las personas van a aceptarla, pero pues, realmente muchas veces el cómo lo vendemos termina siendo la diferencia entre si lo logramos o no. Sí, no, y como dices, son las conexiones. Las conexiones son las que te ayudan a lograr todo esto. Porque cuando yo empecé el proyecto no tenía ni redes sociales. Y ahora me encuentro en esta parte que es frustrante porque a mí la verdad no me gustan las redes sociales. Ni les entiendo, ni sé hacer reels, ni sé hacer TikToks. Y a veces le damos demasiada importancia. Pero después digo, a ver, mejor enfócate en crear conexiones de valor y en relaciones que sí van a aportar. Porque ¿de qué me sirvió un like? ¿De qué me sirvió un comment? Mejor conocer a la persona y saber que me puede apoyar. Sí, que justo estábamos hablando de invitados, de personas con gran influencia, probablemente social, colectiva, y después personas a lo mejor con gran influencia, pero tras bambalinas. Y pues tú qué prefieres, ¿no? A lo mejor una gran comunidad de personas en redes sociales o una comunidad ya sea de empresarios, de deportistas, o sea, de personas que están avanzando, no importa que sean muy públicas o no tan públicas, realmente, ¿qué vale más? En mi punto de vista vale más la segunda, tener esa red de conexiones y no una en redes sociales, porque muchas veces no te da nada tener una, bueno, muchas veces sí te da, pero otras veces no te da nada tener cientos de likes, cientos de comments, cientos. Sí, en su mayoría de veces pues, no te da nada más que eso. Ajá. Y que mucho trabajo, que volvemos a la parte psicológica, ¿no? Creo que este efecto placebo de sentir que estamos consiguiendo algo, cuando en realidad pues terminas estando en una plataforma pues que no te está dando nada a tu vida. Sí. Oye, quisiera hablar de 2 puntos que me parecen clave, que muchas veces creo que no se tocan cuando estamos hablando de expediciones, que son actividades realmente de alto riesgo. Que así como en los negocios, pues tienes quiebras de empresas, tienes fraudes, tienes problemas muy grandes de ese lado de negocios. Creo que en esta parte hay 2 problemas interesantes, que es los problemas que te pueden pasar a ti dentro de las expediciones, que estuviste hospitalizada, estuviste en riesgo de perder tus dedos. Sí. Y también pues el otro lado, que es qué cosas le llegan a pasar a tu equipo
y qué cosas te encuentras en el camino, sobre todo en el descenso, pues que no son tan agradables de ver. Sí, cuando empiezas a hacer montaña siempre tienes que reconocer que existe un riesgo muy grande. Yo creo que es de las actividades donde más te expones a perder la vida. Y yo sabía que ese riesgo existía y fue en el Everest donde yo tuve que vivir la muerte pues, de una manera más cercana. El día que yo hice cumbre, varios de mis compañeros perdieron la vida y yo tuve la fortuna de pues con solamente congelarme los dedos, que ahora estoy feliz de decir que tengo 10 dedos en las manos, en las manos y en los pies, pero sí estuve en el hospital, no sabíamos si los iba a perder o no, pero pues a veces tienes que arriesgar para poder ganar. Sí, que de hecho yo estaba viendo el video, sobre todo de tu dedo del pie. No, guácala, Que guácala. es eso, está increíble. O sea, yo hubiera pensado que, oye, pues ese dedo no se podía salvar. Pero pues aquí estás. Y dentro de esa experiencia mencionas, oye, los compañeros, o sea, ¿qué hace la diferencia en el ascenso y en el descenso de que puedas vivir o morir? O sea, ¿qué tanto juega la suerte? ¿Qué tanto juega la preparación? ¿Qué tanto juega el equipo que tengas para que haga esa diferencia? Sí, hay muchos factores que determinan si vas a vivir o si vas a morir. Yo creo que uno de los más importantes es cómo reacciona tu cuerpo a esa altura. Porque puede ser que tengas años en las montañas, años de experiencia en las montañas, pero puede ser que un día tu cuerpo no se adaptó. Entonces es ahí donde empiezas a desarrollar un edema pulmonar, un edema cerebral y mucha gente pierde así la vida. Otro factor puede ser que no estás preparado físicamente para el reto. Entonces mucha gente lleva su cuerpo al extremo, literal colapsa, de cansancio. Entonces justo un amigo de un compañero de expedición así perdió la vida, o sea, fue cansancio extremo. Otro factor puede ser que se te acabe el oxígeno. A lo mejor estuviste atorado en una tormenta y te consumiste más oxígeno del que tenías planeado, y si se te acaba el oxígeno, se acaba la vida. Es así de fácil. Y otro factor puede ser también pues el clima. Puede ser que empieces a sufrir de hipotermia. Entonces, sí hay varios factores que determinan si vas a subir o no. Y por eso yo cuando llegué a la cumbre, pues sí es increíble estar parada en el punto más alto de la Tierra, pero es decir, híjole, todavía me falta bajar muchísimo. Y yo estaba muy consciente de que yo quería bajar bien, porque mucha gente da todo el esfuerzo para subir y es ahí cuando bajando se empiezan a complicar las cosas. Y yo llego al campamento 4 ya devastada desde la cumbre, fueron varias horas y me doy cuenta que no nos podemos quedar ahí en el campamento porque hay una tormenta, que teníamos que bajar hasta el campamento 3. Y según yo, pues antes de llegar al campamento 4 ya no iba a poder dar ningún paso del cansancio. Y cuando estás luchando por tu vida, pues sale una fuerza interna que no sabes que tienes, que te da ese empujón para poder seguir adelante y sobrevivir. Entonces así saqué esa fuerza para llegar al campamento 3. Claro que cuando llego al campamento 3 ya llego cansadísima, devastada. O sea, solo me aventé en la casa de campaña y dormí como bebé esa noche. O sea, ese fuego interno muchas veces termina siendo el factor si vives o mueres. Sí, sí, porque cuando yo subí del campamento 3 al campamento 4, cuando ya iba a atacar la cumbre, me acuerdo que me impactó ver cómo las personas que ya habían hecho cumbre y que venían bajando, yo me las cruzaba y muchas se caían, se tropezaban y ya no tenían la esperanza de moverse. O sea, preferían perder la vida ahí que seguir luchando por ella. Entonces es ahí donde yo sí siento que les faltó ese fuego interno, de decir, estoy cansadísima, no me puedo mover, pero hay algo más que me va a dar esa energía para poder seguir adelante y seguir vivo. Y en este caso, para ti, ¿qué te motiva? O sea, en esos momentos donde está realmente en riesgo tu vida, ¿qué pasa por tu cabeza? A mí lo que me motiva mucho siempre es romper mis propios límites, saber qué tan lejos puedo llegar, y siento que en esas situaciones pues tú piensas que tienes un límite, pero ese límite se rompe, porque tú puedes ir mucho más lejos de lo que esperabas. Y para mí esa motivación era de que no me voy a morir. A mí me encanta estar viva. O sea, de verdad amo este planeta, amo todas las cosas que puedes hacer. Y para mí no era ni opción morir. Entonces era, no, yo quiero estar viva. Y eso me motivaba a seguir. ¿Y crees que a veces, y que yo lo veo en las personas,
creo que muchas veces es muy sencillo llegar y, oye, ¿cuál es tu motivación? ¿O cuál es tu objetivo? O sea, realmente de dónde viene o cuál es el origen de las cosas que haces, de las acciones que tomas. Y cuando las personas muchas veces no te lo saben responder, oye, pues es que a lo mejor tengo 1000 actividades en mi día o en mi semana, pero realmente no sé por qué las estoy haciendo. Pues cuando no tienes a veces un objetivo tan claro, cuando las cosas se complican, ¿qué tanto puedes conectar con este fuego interno para salir adelante? Si no tienes bien claro el por qué estás haciendo lo que haces. Sí, creo que a veces se nos va la vida y no nos cuestionamos, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? De que en verdad lo quiero hacer, porque nos llenamos, como tú dices, de actividades y pensamos que estamos siendo productivos teniendo la agenda llena y no tener tiempo libre, tiempo que pensamos que estamos perdiendo, pero en ese tiempo que estamos perdiendo es donde podemos tener la oportunidad de hacer realmente lo que nos apasiona y de ahí ya empezar a construir, pero le damos más valor a ir llenando la agenda de actividades que no tienen ningún propósito. Fíjate, estaba viendo una charla TED, no recuerdo el nombre, soy malo para los nombres, estaba viendo una charla TED ayer, que te hablaba que en Estados Unidos más del 70% de las personas es infeliz con su trabajo, ¿sí? Y el resto es como ni fu ni fa, es como le da igual el trabajo y lo que está haciendo, y no había una métrica real, obviamente fue a trabajadores, no fue a empresarios o directivos, realmente fue a trabajadores. Nadie en la estadística decía estar feliz con su trabajo. Y es interesante porque pues, pasamos la mayor parte del tiempo de nuestro día, mínimo 8 horas, de las más o menos 12 productivas, trabajando. Y dependiendo de la ciudad en la que estemos, pues en el tráfico, creo que en Ciudad de México pasas las otras 4 horas en el tráfico. Es increíble cómo desperdicias, porque creo que lo desperdicias cuando estás haciendo algo que no te gusta trabajando, pero a veces en este modo supervivencia que creemos que estamos de poder llevar comida a la mesa, pues muchas veces dejamos nuestros sueños de lado cuando podríamos tener la oportunidad de hacer algo más, la oportunidad de monetizar también lo que nos gusta, monetizar nuestros sueños. Tú, en este caso en específico, y yo sé que contigo no es el caso, pero con otras personas, ¿tú qué consejo le darías a alguien que está buscando cambiar su enfoque de sobrevivencia, de llevar comida a la mesa y de poder conectarlo con algo que le apasione, pero al mismo tiempo que le genere ingresos? Híjole, esa pregunta es muy buena y la verdad ahorita que dijiste las estadísticas me voló la cabeza porque es como el 70% está infeliz con su trabajo. Como tú dices, pasamos la mayoría de nuestro tiempo, de nuestra vida ahí y a lo mejor a veces pensamos que nos vamos a jubilar y ahí ya vamos a empezar a vivir, pero ¿quién te asegura que vas a llegar a jubilarte? Entonces, para todas esas personas que a lo mejor ahorita se encuentran infelices, primero es cuestionarse qué es lo que quieren hacer, cuál es esa vida que quieren crear, porque muchas veces no tenemos ni claridad de hacia dónde queremos ir. Entonces yo creo que el primer paso sería ser súper honestos con nosotros mismos, hacer una pausa, cuestionarnos y también cambiar de actitud, porque pues puede ser que ahorita ese trabajo no te guste, pero si cambias esa actitud, a lo mejor le vas a encontrar algo. Porque yo no les recomendaría a todos de que sí, vamos a dejar nuestro trabajo, vamos a arriesgar todo y a ver qué sale. No, es poco a poco ir construyendo eso. Entonces, lo primero que les podría decir es hay que cambiar de actitud. Algo bueno tiene que haber en ese trabajo. Siempre puedes agregar más diversión, más gozo. A lo mejor nunca escuchas música y qué tal si estás en el Excel, en Word, en PowerPoint y te pones música y a lo mejor ese poquito gozo va a hacer que tu vida empiece a cambiar. Entonces, ir poco a poco, tomando cada vez riesgos más grandes, hasta que estés direccionándote hacia donde tus sueños van. Pero no les recomendaría, en mi punto de vista, de que déjenlo y vénganse por este sueño, arriesguenlo todo. No, porque no va a funcionar para todo el mundo, porque muchas veces tienes gente que depende de ti, necesitamos un poquito de estabilidad, un poco de seguridad, pero sí podemos ir haciendo acciones mínimas todos los días que pueden hacer que nuestra vida valga la pena. Y a lo mejor no todo va a ser divertido, va a haber situaciones que no son padres, pero es justamente ahí donde tú puedes elegir cómo vivirlas. Entonces, eso es lo que yo les podría decir. Pero lo primero, cuestionarse hacia dónde quieren dirigirse. Sí, porque creo que a veces somos extremistas, ¿no? Entonces, como vivimos en la infelicidad o en la vida automatizada siempre,
o nos vamos al otro extremo de queremos que todo sea feliz y queremos que todo sea alegre. Sí. Y algo que yo platicaba con Daniel Marcos, que fue una de las recientes charlas que tuvimos, pues que es un crack en la parte de los negocios, me mencionaba, oye, pues es que los jóvenes me mandan mensajes, oye, quiero ser como tú, quiero ser famoso y quiero dar conferencias, y ese es un resultado indirecto de hacer algo que te gusta, de generar valor a alguien. Y obviamente, pues, eventualmente va a haber otras personas que te van a querer escuchar. Se van a ver, oye, esta persona tiene algo importante, algo de valor que me está diciendo, tiene un track record detrás que lo está respaldando, que para mí genera autoridad, y por eso se para en un escenario, o por eso empieza a generar alguna comunidad, que no importa el tamaño, sino es un tipo de comunidad que está adquiriendo, pero porque está viviendo su sueño. Pero obviamente tuvo que pasar un camino complicado, porque me mencionaba también, oye, es que la gente regularmente ve el resultado. Sí. Tú estás aquí sentada, te dicen, oye, pues que 7 cumbres, conferencias, patrocinadores, vivir de tu sueño, viajar por todo el mundo. Yo quiero esa vida. Entonces te quieres pasar del 0 al 100 en automático, pero tuviste que pasar una larga trayectoria, porque antes de esto también la parte futbolística, pues también fue un tema o sea, tuviste que pasar eso para llegar al punto A y luego del punto A al punto B. Y los jóvenes de hoy, considerando pues que tú y yo somos jóvenes, que estamos en esta nueva generación, pues que muchas veces está contaminada ya por las redes sociales, vemos estas historias y yo quiero pasar del 0 al 100. Sí. Y luego la gente es que fue suerte. ¿Dónde naciste? ¿Cómo naciste? Es que... Y vivimos en una justificación que yo lo denomino como gente que es víctima de las circunstancias. Sí. O sea, porque digo, pues las circunstancias creo que nos pasan a todos, creo que no controlamos dónde ni cómo nacimos, pero sí controlamos las acciones y las cosas que vamos tomando en el día a día. Pero creo que cuando polarizamos todos los que ya tuvieron su versión de éxito y todos los que no lo tienen y dejamos este punto en zona gris, pues cuando estamos más cerca de la frustración. Sí. No, y algo que mencionas es de que solo vemos los resultados y los queremos rápido. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Y siento que ahorita nuestra generación es, como tú lo dices, queremos ya, aquí. Y no vemos todo lo que hay detrás. Y como decías, a ver, ahorita yo tengo la oportunidad de ser conferencista, estoy escribiendo un cuento para niños, pero lo que me está abriendo estas puertas fue simplemente que yo decidí ir por mi sueño, que era subir montañas. Entonces, como Marcus, él siguió su sueño y ahora se le abrieron estas oportunidades que ni siquiera él sabía que existían. Y como yo nunca dije, voy a subir el Everest para después escribir un cuento. No, pero son las posibilidades que se te van abriendo cuando tú vas cumpliendo los sueños. ¿Cuál es tu perspectiva, conectándolo con esto, de la vida? O sea, cuando una persona ya se vuelve plena haciendo lo que le gusta, que también tienes problemas como todos, porque luego, como dices, vemos los resultados, entonces idealizamos a las personas, pero tú como una persona, como cualquiera de nosotros, ¿cuál es tu perspectiva de la vida con todas las experiencias que has vivido, que no son experiencias pues, que cualquier persona haya vivido? ¿Y cuál es tu objetivo de vida? Mi perspectiva de vida es que tenemos que disfrutarla, vivir al máximo, porque no nos damos cuenta qué tan rápido se nos puede ir la vida. Y a veces pensamos que tenemos un mañana asegurado y soñamos con un mañana, pero ese mañana puede ser que nunca llegue. Entonces yo les digo, es hoy. Hoy qué vas a hacer para vivir pleno, hoy qué vas a hacer para sentirte en gratitud, hoy qué vas a hacer para vivir la vida de tus sueños. Entonces esa es mi perspectiva y mi objetivo es simplemente pues disfrutar al máximo y que el día que me muera diga, híjole, no me quedé con ganas de nada, hice todo lo que quise. Entonces para mí es eso. Entonces sumar más experiencias es lo que a mí me motiva. Sí, creo que ese punto que mencionas te cambia la vida. O sea, cuando regresas o cuando vas hacia adelante, perdón, y le preguntan, que yo lo he visto en varias estadísticas, que esa te la debo, el número exacto, el número exacto, pero te mencionan dentro de las entrevistas cuando las personas están pues, en su lecho de muerte, no se cuestionan qué es lo que hicieron, se cuestionan lo que no hicieron. Sí. O sea, todas las oportunidades que dejaron pasar por el qué dirán los demás. Sí, porque si regresamos un poquito atrás en la charla, pues la mayoría de las acciones son para satisfacer a la sociedad, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro círculo que no le importas.
O sea, realmente a la persona que más le importa es a ti mismo, pero eres el último en ser Sí. tomado en cuenta en la lista. Entonces, que ese nivel de arrepentimiento, y cuando obviamente yo voy conectando con personas que han estado en distintas situaciones cercanas a la muerte, y qué es lo primero que les pasa, qué es lo que no hice, con qué me quedé con, o sea, qué ganas me quedé de hacer X cosas, que luego de ahí vienen las crisis de los 40 y de los 50 y tal, pues que sientes que la vida se te está escapando de las manos. Sí. Creo que eso te incita mucho a tomar acción. Ajá. Sí, y sobre todo cuando estás en expediciones que nadie te asegura que vas a salir vivo. O sea, ahí sí te estás jugando la vida y es donde más vivo te sientes porque dices, lo estoy viviendo al máximo. Entonces, a veces nos dicen egoístas por ir atrás de nuestros sueños, pero pues al final de nuestra vida te vas a arrepentir por complacer a los demás. Entonces yo lo tengo súper claro. Tenga que dejar a quien tenga que dejar atrás, pero yo voy a ir atrás de mis sueños y vivir la vida que a mí me gusta. Oye, Andrea, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte en estos años de trayectoria como futbolista, ahora como alpinista y próximamente como ciclista y mañana quién sabe, Mañana quién sabe. pero en la trayectoria de vida que has tenido, ¿cuál ha sido la lección más importante que te ha llevado a convertirte en la persona que eres hoy? Yo creo que la lección más grande ha sido, mi mamá acaba de fallecer hace 6 meses, justo cuando yo terminé las 7 cumbres, y es donde verdaderamente me cayó el 20 de que la vida se te puede ir así. Entonces, si ya la estaba viviendo al máximo, pues ese fue como un recordatorio de que no tenemos asegurado nada, de que hoy estoy viva, hoy qué voy a hacer para disfrutar. Entonces, justamente eso, de que nadie te asegura que vas a llegar a mañana. En esta experiencia que tuviste con tu mamá, que muchas veces nosotros cuando estamos viviendo al límite, que yo también lo comparto, y ves a las personas con las que creciste, hermanos, familiares, tú en algún momento también terminas complementando tu respuesta, terminas idealizando como, oye, pues me gustaría que tú también vivas tus sueños. ¿Qué sueños tienes? ¿Cómo te ayudo a impulsarte para que tú también logres tus sueños? Muchas veces cuando nuestros papás pues también terminaron viviendo para nosotros, o sea que muchas veces nosotros terminamos siendo su sueño y que nosotros saliéramos medianamente bien fue su sueño. ¿Tú también lo llegaste a hacer? Pues yo creo que la mejor invitación que puede ser, porque lo puedes decir, pero si tú no estás viviendo la vida de tus sueños, ¿cómo vas a invitar a otros a hacerlo? Entonces para mí es, mira, yo voy a vivir mi vida al 100, si tú te quieres sumar, padrísimo, si no te quieres sumar, pues también te respeto, es tu decisión, es tu vida, pero la manera más fácil es yo siendo la invitación. Andrea, pues te agradezco muchísimo la charla. Se pasó rapidísimo el tiempo, que creo que tienes muchísimo que aportar. ¿Cómo te pueden seguir las personas en redes sociales para que sigan tu travesía? Pues ahora con tu nuevo camino como ciclista también. Estoy en todas mis redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, como @AndyDorantesMX. Entonces así, @AndyDorantesMX. Oye, pues para que se puedan subir, creo que dices que no le sabes a las redes sociales, pero yo veo que sí. Más o menos, ahí le echo ganas. Yo veo muy buenos videos, muy buen contenido y creo que muy cercano al día a día cuando estás viviendo estas experiencias. Demasiado cercano en muchas ocasiones, pero bastante bueno. Te agradezco muchísimo el tiempo y pues recuerden que todo avance y es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.